Hermanos, vamos a estar disfrutando la palabra del Señor y vamos a ir al libro de el siervo Nehemías, capítulo 4. Nehemías, antes de los Salmos, antes de Job. Nehemías, capítulo 4. ¿Cómo dice el título? Dice: los enemigos se oponen a la reconstrucción. ¿Hace cuánto el Señor Jesús estuvo entre los hombres? Poco más de 2000 años. Él estableció la iglesia, ¿cierto? Fue Jesús quien estableció la iglesia. Y le dijo a Pedro: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Edificar qué? La edificación tiene enemigos. Tiene enemigos externos y tiene enemigos internos. El siervo Nehemías se propuso para el Señor, para edificar y reconstruir Jerusalén. Jerusalén ya había sido destruida y Dios le dio esa oportunidad, y no solo eso, sino que le dio gracia. Gracia delante del rey, el cual le permitió poder trabajar en la reconstrucción. Vamos a leer desde el 1, dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Cuántos eran? Un pobre, pequeño, debilucho grupo. Eso lo describió Sanballat, ¿cierto? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día? Por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios. ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y, para colmo, piedras calcinadas? Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobía, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en las murallas de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. ¿Cuál era la motivación de estos hombres? El enojo, la rabia que tenían. Ellos querían ver siempre en ruinas la tierra del Señor. Ellos querían ver arruinada la tierra que el Señor escogió para poner allí su templo, su altar. Nosotros somos esa tierra. ¿Cómo nos quiere ver el enemigo? Destruidos, ¿cierto? Nos quiere ver en ruinas, nos quiere ver confundidos. Y presta mucha atención porque dice que ese ataque y esa lucha contra Jerusalén era para causar confusión, porque un pueblo confundido no sabe para dónde va. Confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias
en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Hermanos, estos pensamientos tienen que salir de nosotros. ¿Quiénes eran los que estaban reconstruyendo esa muralla? Era un grupo pequeño, ¿cierto? ¿Cómo lo veía Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas? Debiluchos. Grupo pequeño y debilucho, eso no tienen fuerza, eso no van a hacer nada. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer, ¿verdad? ¿Y qué va a traer? Quiere sembrar dudas. ¿Por qué? Desánimo. Nos quiere confundir. Entonces, hubo muchos que se quejaron y dijeron, no podremos. No vamos a poder. Oh Señor Jesús. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos. Los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no les tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. ¿A quién recuerden? Oh Señor Jesús. Lo primero que le dice es, recuerden al Señor. ¿Por qué? Recuerden al Señor. Estas personas que se quejaban, se olvidaron de que ellos son hijos del Rey. Esas personas que se quejaron y dijeron, no vamos a poder, estaban haciendo el trabajo en su fuerza. No dependían del Señor. Pero lo primero que el siervo le dice a los que están ayudando en la reconstrucción es, recuerden al Señor. Recuérdenlo. Quien es grande y glorioso. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Porque es que si se caía la muralla, ¿qué iba a pasar? Iban a destruir las familias que vivían dentro de la muralla, ¿verdad? Cuando Satanás quiso atacar a Job y Dios le mostró y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Satanás le dijo, pero tú no has puesto una muralla a su alrededor, tú no has puesto un vallado a su alrededor para que yo no lo toque. Los enemigos de Judá, cuando vieron que ya estaban tapando los agujeros que quedaban, dijeron, tenemos que atacar ya, porque ya están tapando los huecos. Cada uno de los que aquí estamos reunidos hemos venido construyendo una muralla y tapando huecos, cerrando puertas que estaban abiertas por donde el enemigo se estaba filtrando. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir tapando esos huecos. Esos huecos en nuestra mente, en nuestro corazón, tienen que quedar sellados. Y esto lo hacemos al poner nuestra mirada en Jesús. No olvidemos la palabra. Tenemos la palabra. No nos olvidemos de la palabra. Con la palabra vamos a tener, como le dijo más adelante Nehemías a todos los que estaban allí, con una mano trabajen y con la otra mano tengan la espada. No podían descuidarse mientras iban trabajando. ¿Quiénes se han descuidado aquí? Cada uno que se descuida y deja de trabajar en su muralla, por ahí va a entrar el enemigo. Y va a destruir, va a confundir. Acuérdate, lo primero que le dijo el enemigo es, entremos, luchemos y confundámoslos.
Oh Señor Jesús. El 15 dice, cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Entonces, con una mano tenían la carga, trabajaban, y con el otro tenían su espada o el arma que tuvieran disponible. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales, a todo el pueblo lo siguiente: la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados. Oiga bien, la obra es muy extensa y nos encontramos muy separados. Oh Señor Jesús. ¿Viste, Javier, Adi? Nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Dónde iba a pelear el Señor por ellos? Cuando estuvieran todos juntos, unidos. No era cuando estuvieran dispersos en la muralla, no, era juntos. Cuando oigan el sonido, vengan y júntense. Y entonces el Señor peleará por nosotros. Oh Señor, ¿y cuántos creen esta palabra? Amén. Oh Señor, gracias. El 21. Trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol. Y la mitad de los hombres estaba siempre en guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera, ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. ¿Cuándo tengo que portar yo el arma? Incluso cuando vaya por agua. Esto ilustra, este es el mejor ejemplo de lo que es la iglesia. Todos estamos aquí porque necesitamos reconstruir nuestras murallas que fueron destruidas por causa de nuestros pecados, por causa de nuestros orgullos. Las murallas se cayeron, nuestra ciudad quedó en ruinas, nuestra tierra quedó arruinada. Lo que quiere el enemigo es eso, arruinarnos, destruir nuestras murallas. Y una vez dentro, ¿qué va a causar? Confusión. Confusión. Tenemos que estar vigilantes, como lo dice el siervo Nehemías. Con una mano laboremos, oremos, leamos, ¿cierto? Y con la otra mano, alerta, con la espada en la mano, con el arma en la mano. Solo así podremos evitar que entren a nuestra tierra y causen división, causen confusión y después destrucción. Porque eso era lo que querían destruir. Ellos no querían que Israel surgiera. Satanás no quiere que yo surja, que ustedes surjan. Él no quiere eso. Ahora, ¿qué estaban usando para reconstruir esas murallas? Las mismas piedras que estaban allí, calcinadas. Eso lo dijo Sanballat, ¿cierto? Tanto así que dijo que no confiaba en esa construcción, que si tan solo un zorro pasara por ahí se derrumbaría. Pero lo que no sabía él es que el Señor estaba con el pueblo. Él era el respaldo del pueblo. ¿Quién es? No quién era, ¿quién es?
debe ser Dios. Por eso, cuando los que estaban construyendo comienzan a quejarse del trabajo, ¿qué es lo que le dice Nehemías? Acuérdense de quién. No le dice otra cosa. Acuérdense del Señor. ¿Por qué? Porque sí, lo olvidamos. Porque sí olvidamos al Señor. Así somos. Por eso alguien tiene que venir y decirnos, acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. ¿En qué piensas primero cuando llega una situación? Acuérdate del Señor. En el capítulo 6, ¿qué dice? Continúa la oposición a la reconstrucción. Eso va a continuar. La oposición va a seguir. Dice, desde el 1, Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha. No quedaba por dónde entrar. No había por dónde entrar. Y ya sabes qué va a hacer. Ahora los va a atacar desde adentro. No había ninguna brecha. A pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesén enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas. ¿Por qué no citaron a otro? Citaron fue a Nehemías. ¿Por qué? Porque era el siervo que Dios había escogido para levantar esa muralla. Si acababan con él, acababan con la reconstrucción. Así que Sanbalat y Gesén enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La 5ª vez el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesén me asegura que es cierto, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones hacer el rey. Oh Señor Jesús. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Buscaron la forma de persuadir a Nehemías para que fuera a esa reunión. Pero Nehemías no fue. ¿Qué le respondió Nehemías? Yo respondí: todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo: reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Entonces tenían un enemigo también, ¿dónde? Dentro. Tenía fama de profeta.
Por eso le dijo, ven, vamos al templo y cerremos las puertas. Con una única intención, hacer que Nehemías pecara. Y una vez él pecara, lo iban a desacreditar. ¿Qué busca Satanás? Busca desacreditarnos. Lo va a hacer, sea por fuera o sea por dentro. ¿Cuántas veces citaron a Nehemías? 4 veces. En las 4 veces que dijo, no, porque tengo trabajo. ¿Qué tengo que hacer yo cuando me inviten a hacer algo, a una reunión en la cual yo sé que no debo estar? No, tengo trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? El altar. El altar en todo tiempo. Nehemías estaba lleno del Espíritu del Señor, yo sé. Por eso él tenía ese dominio propio. A él no lo dominaba su mente, su corazón, ni su cuerpo, ni sus miembros. Él estaba totalmente enamorado de la obra, de la reconstrucción. ¿Sabes qué pasó la primera vez que tú lees el libro de Nehemías? Él lloraba y el rey le pregunta, ¿por qué lloras? Y le dice, por ver la destrucción de mi amada ciudad, de verla en ruinas. Y él estaba bien, él estaba en el palacio, él comía de la comida del rey, vestía bien, estaba libre dentro del imperio babilónico. Pero por dentro tenía una carga. ¿Cuál es tu carga y cuál es mi carga? La carga de Nehemías era reconstruir la ciudad, reconstruir Jerusalén, reconstruir las murallas. Y fíjense, primero reconstruyeron las murallas, porque qué absurdo sería que se pusieran a reconstruir la ciudad sin las murallas, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo está la muralla? En nuestra familia, ¿cómo está la muralla? ¿Para qué es una muralla? Para no permitir que el enemigo entre. Mira que cuando Sanbalato y los demás se dieron cuenta, hasta los árabes, ¿ves? Hasta los árabes estaban ahí, los amonitas, y dijeron, ya, la muralla está hecha, ¿y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, tenemos uno adentro. Vamos a pagarle. Lo contrataron, un falso profeta. Pero Nehemías, como conocía al Señor, tuvo discernimiento y supo quién era el que le hablaba, y no venía de parte del Señor. Venía a traer confusión a Nehemías. Quería que errara, porque una vez se equivocara Nehemías, iba a caer en pecado, iba a quedar automáticamente desacreditado. Entonces, ¿quién le va a creer después? Entonces, yo no sé si ustedes recordarán a Acab, el rey Acab, cuando citó al rey Josafat y le dijo, ven, vayamos a la guerra juntos. ¿Y sabe qué hizo Acab? Se disfrazó y le dijo al rey Josafat, no, ve tú adelante y yo voy a ir. Se quitó la ropa real para que no lo reconociera. ¿Sabes qué dijo el rey enemigo? Dijo, no pierdan el tiempo con los soldados, maten al rey. No pierdan tiempo con los soldados, maten a la cabeza, destruyan la cabeza. Cuando nuestro Señor estuvo acá en la tierra, la cabeza, ¿qué hicieron los enemigos? Mata la cabeza. ¿Qué dice la profecía acerca de Jesús? ¿Ves? Mata al pastor y se dispersarán las ovejas. Ellos lo sabían. No, si hacemos que el líder quede desacreditado, ya, esa obra se termina. Por eso, hermanos, hay que orar mucho. Tenemos que orar los unos por los otros. Porque lo que está aconteciendo, aunque Nehemías tenía un grupo pequeño, mira lo grande que hicieron. Hicieron una gran obra. Levantaron murallas fuertes, firmes, y taparon todos los huecos. Todos los huecos los taparon. Nosotros también tenemos que vigilar. Y cualquier hueco que veamos, vamos a taparlo. ¿Y cómo lo hacemos? Juntos. Cuando oigas el sonido de la trompeta, júntate. Y entonces Dios peleará ¿por quién? Amén. Entonces, hermano, quedó claro. Está la oposición en el capítulo 4, ¿sí? Externa. Y está la oposición interna en el capítulo
6. Desde adentro querían también destruir la obra que Dios le había encomendado ¿a quién? A su siervo Nehemías. En el Salmo, hermanos, 78, Salmo 78, 5. Salmo 78, 5 dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo con mis hijos? Hermano, resulta que el Señor nos dio todas las armas. ¿Por qué? La principal ciudad que yo tengo que cuidar, ¿cuál es? Mi familia, mi casa. Tengo que levantar y edificar murallas alrededor de mi familia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ya el Señor me dio todo. Me dio el fundamento firme que es la palabra. ¿Qué base tan firme a la fe ya se dio en la excelente palabra de Dios? ¿Qué más se dirá si ya Él todo lo habló? ¿Qué más puedo decir yo o añadir a la palabra? Nada. No debo añadir nada porque ella sola es mi escudo alrededor mío. Eso está en Proverbios capítulo 30. Él es escudo a los que esperan en su palabra. ¿Quiénes esperan en su palabra? Bueno, respondamos interiormente si de verdad esperamos en la palabra. Allá a la vuelta en el capítulo 78, el 55 y 56. Dice: a su paso expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sorteo a su pueblo como herencia, y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué hizo Semaías, supuesto profeta? ¿Cuál es la función de un profeta? Hablar por Dios, ¿qué? ¿De quién? Ahora, lo que él le dijo al siervo Nehemías, ¿qué era? ¿Era la palabra de Dios? No, porque Nehemías dijo: esto no es del Señor. Se dio cuenta, esto no es del Señor. Bueno, que nosotros tengamos tal discernimiento de quién nos habla por Dios y quién no nos habla por Dios. ¿Qué hizo Israel cuando se apartó de las leyes del Señor? Se volvió un arco torcido. ¿Qué es un arco torcido? ¿Para qué sirve? Si vas a la guerra, ¿para qué te sirve un arco torcido? Mejor no vayas. ¿Cierto? ¿Y por qué se convirtió Israel en un arco torcido? Porque se rebelaron. ¿Por qué se rebelaron? Porque tenían unas cualidades que ahí nos dice el Señor. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Le dieron la espalda y fueron tan infieles.
¿Cuándo soy yo infiel? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ahora, Dios nos dio nuestras esposas. Sabemos lo que causa la infidelidad en el corazón de nuestras esposas y viceversa. Si mi esposa llegase a estar con otro hombre, qué dolor, ¿cierto? La infidelidad es un dolor terrible. Hermano, ¿y qué pasa en el corazón del Señor cuando yo soy infiel y le doy la espalda? Si ya Él me tomó y yo le digo en mis oraciones, Señor, ya me tomaste, me limpiaste, soy tuyo, cuando yo hago algo que le desagrada, ¿cómo se siente Él? Eso es infidelidad. Y nos dejó a nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, para experimentar todos los dolores del Señor. ¿Viste que alguien dijo alguna vez, cuando estaban discutiendo acerca que si Dios era tres o que si Dios era uno, alguien dijo, pues mira, yo soy hijo, yo soy padre, yo soy hermano, yo soy tío, pero soy la misma persona y al mismo tiempo soy muchas personas, ¿cierto? Porque un hijo no me trata como me trata mi esposa y mis padres no me tratan como me tratan mis hijos. ¿Ves? La relación es completamente diferente. Entonces, hermanos, que quede claro, la primer muralla que yo tengo que edificar, ¿cuál es? Mi casa. No dejar que nada entre a mi casa que me contamine. Nada que haga que mi testimonio quede por el suelo. ¿Por qué? Porque una vez Nehemías fracase, Nehemías se equivoque, va a perder credibilidad. ¿Quién es Nehemías? Es cabeza. Nehemías es cabeza. ¿Quién es la cabeza en tu casa? Bueno, hay que orar por la cabeza. Porque cae la cabeza y esa familia queda desprestigiada, pierde credibilidad. Entonces tengamos cuidado con los enemigos externos y con los enemigos internos. ¿Qué dijo el profeta Nahum? El profeta Nahum, en el capítulo 1, desde el 11. ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? ¿Quién es ese que te está aconsejando hoy? ¿Quién es el que habita hoy en tu corazón y te propone ideas, planes malvados contra el Señor? Hermano, tenemos que identificar a ese enemigo porque está dentro. ¿Quién es este perverso consejero amigo tuyo que maquina el mal contra el Señor? Tenemos que orar con este versículo en la mano. Adi Javier, hay que orar con ese texto en nuestras manos. Señor, ¿qué enemigo hay interiormente en mí, en mi casa, que quiere hacer que yo haga lo malo ante el Señor? Que yo maquine cosas malas contra el Señor y contra su obra. Porque una vez que yo, hermano, una vez que yo caigo, una vez que yo quedo en vergüenza, eso no te va a afectar solo a ti, va a afectar a tu familia. Y eso va más allá, porque va a afectar a toda la iglesia. Lo que yo haga va a afectar ¿a quién? A toda la iglesia. Hermanos, en el Salmo 119, y lo compartí esta semana con unas personas que amo mucho. Salmo 119, la estrofa Tet y la estrofa Yod. Desde el 65, 119, 65 en adelante dice: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento.
Yo solía desviarme, ojo, yo solía desviarme, aquí me veo yo. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Por eso, hermano, al leer esta estrofa, y yo les he dicho, léanse el Salmo 119 completo. Es tremendo ese salmo. Lo que experimentó el salmista en esta oportunidad cuando estaba haciendo esto. Yo no sé quién escribió este salmo, hermano, pero sé que fue el Espíritu Santo. De eso estoy seguro. Y este hombre, ¿cuál era su anhelo? A él no importaba si lo difamaban con mentiras. No le importaba. ¿Y cómo difamas tú con mentiras? El primer difamador, ¿dónde está? En Génesis 3. Cogió la palabra, la torció y Eva obedeció. Torció la palabra. ¿Y por qué tuerce la palabra? Mano, porque lo único que te va a liberar, lo único que te va a dar fuerzas, lo único que te va a limpiar es la palabra. Por eso él la necesita turbia y distorsionada. Pero nosotros, hermanos, que tenemos la oportunidad de leer directamente en la palabra del Señor, hermanos, tengamos un corazón sencillo y humilde para aceptar lo que dice el Señor, como lo dice el Señor. Este siervo que dijo, yo me equivoqué, yo me iba, en mi experiencia, ¿sí o no? Yo iba y venía. ¿Pero por qué? Porque no conocía su ley. No la conocía. Dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Ahora sigo de cerca tu palabra. Por eso me encanta, porque me veo reflejado allí. Ahora dice la siguiente estrofa. Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. La sensatez, ¿no? ¿Quieres ser sensato? Bueno, este siervo también dijo, dame la sensatez de seguir tus mandatos. Que todos los que te teman encuentren en mí un motivo de alegría. Porque he puesto mi esperanza en tú. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra? ¿Sabe por qué él reconoció que la palabra era mejor que millones en oro o en plata? La felicidad no está en cuánto tenga yo materialmente, sino interiormente. Solo así podré experimentar la gracia de verdad. ¿Qué es la gracia en verdad? Es descubrir que la palabra es mi guía, que la palabra es mi brújula, que la palabra lo es todo. Cuando yo descubra eso, lo demás no me va a importar. Vendrán las situaciones, los problemas, ¿y qué voy a decir? Los necesito para seguir de cerca tu palabra. Necesito esta situación para seguir más de cerca tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora, deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto me concentraré en tus mandamientos. Permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. Que sea intachable en guardar tus decretos, entonces nunca seré avergonzado. Hermano, ¿quieres tener esta seguridad que tenía el salmista?
Bueno, ya sabes cómo lo logró. Pero vuelve y dice, mira los que mienten contra mí. Mira los que mienten. Y dice, permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Los que conocen sus leyes. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y lo dijo el salmista. Entonces, ¿con quién tengo que estar yo? ¿De quién me tengo que rodear yo? De los que conocen. Vamos de nuevo. ¿Con quién me tengo que rodear yo? Con los que conocen sus leyes. Cuando sonaba la trompeta, ¿qué tenían que hacer? Juntos. ¿Y a quién me tengo que unir? A los que conocen sus leyes. Hoy la palabra iglesia está distorsionada. Hoy la iglesia tenemos que estar muy claros qué es la iglesia. Aquí pues que estamos todos. Todos pertenecen aquí a la iglesia. Eso nada más lo sabe el Señor. El Señor tomará de cada lugar los que de verdad lo aman. Y los que de verdad lo aman, pues ya lo dijo el Señor, son los que aman los mandamientos. Esos son los que de verdad aman al Señor. Entonces el Señor él se encarga de que la iglesia, que es una sola, pero que hoy se distorsionó la palabra iglesia, pero es una sola. Y no es aquí. La iglesia es universal. En todo lugar hay hombres y mujeres que hoy están guardando sus mandamientos. En todo lugar. Esos son los que aman al Señor. Y Él se encargará de escoger, de llevar. Ahora, tenemos claro ya el Salmo 119, estas dos estrofas, ¿verdad? Pero ojalá tengamos la oportunidad de leerlo y volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer, porque nos va a dar fuerza, nos va a dar vigor. ¿Y qué va a hacer este Salmo? Va a hacer que nuestras raíces sean profundas. ¿En dónde? En el cimiento, en la roca. Entonces seremos inconmovibles. Cuando alguien venga a querer sembrar confusión, no vamos a titubear, porque ya conocemos el fundamento, la palabra. Ahora, ¿por qué quiere Satanás meter el engaño como lo hizo con Eva? Porque logró destruir al hombre. Satanás lo logró. Tuvo éxito. Satanás logró tocar a Job. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Tuvo éxito, ¿verdad? Él creyó que tuvo éxito. Pero el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el Señor nos deja una advertencia. En el capítulo 24, cuando Él va a hablar de los eventos futuros, lo que tiene que suceder y la destrucción que tiene que haber y rumores de guerra y terremotos y todas estas cosas, vamos a concentrarnos en el 24:4. 24:4. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Javier, no dejes que nadie te engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Hermano, y yo meditaba en esto, ¿y sabes qué pasa? Que así como esperamos, ¿te acuerdas la reunión de la venida del Señor? Esa reunión de que todos están esperando su venida física, pero Él ya está aquí. ¿Te acuerdas? Bueno, hermano, pasa algo parecido aquí. Mira, muchos dirán, yo soy el Mesías. Hermano, el Señor todo lo dijo por parábolas para que nosotros nos introdujéramos en la palabra y pudiéramos, el Espíritu Santo nos va a revelar. ¿Qué pasa con esta cita? ¿Quiénes hoy han dicho yo soy el Mesías? Lo hemos escuchado, ¿cierto? No sé si en Puerto Rico, ¿de dónde era el del 666? Del Puerto Rico, de Salvador. Bueno, de por allá. Y dijo que él era Jesús y yo no sé qué. Ahora su esposa dice que ella es la esposa de Jesús. Eso nosotros, hermano, no pasa nada. Nosotros estamos firmes en la palabra. Pero, resulta que dice, yo soy el Mesías. En el libro de Juan, en el capítulo 1 dice, y la palabra se hizo carne. Y en el versículo 14 dice, y sí, se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. O sea, la palabra es el fundamento. Jesús es la palabra, ¿cierto? Cuando hay una persona al frente dando palabra, y de esto me di cuenta ayer, no lo había visto,
ayer mientras oraba y leía. Mientras hay una persona y empiezan a elogiar, empiezan a ponerlo en alto, hasta él mismo se pone en una tarima para que bese más alto. Hermano, ahí está diciendo: yo soy el Mesías, porque tiene la palabra. Tiene la palabra. No lo había visto, lo vi ayer. Y le dije: Señor, guárdanos. Porque así como las personas saben que viene el falso profeta, el inicuo, el hijo de perdición, que la Biblia lo llama anticristo, y es lo mismo. Las personas aquí esperan un hombre que va a venir a traer la paz, que sí, va a venir. Pero ¿qué dijeron los apóstoles? Ya su ministerio está en marcha. El ministerio del anticristo ya está en marcha, y lo dijeron ¿hace cuánto? Hermano, el anticristo, como Jesús es la cabeza, y Jesús tiene un cuerpo que es la iglesia. Lo mismo pasa con el anticristo. Es lo mismo. La iglesia, ¿qué significa iglesia? Es un lugar de reunión. Un cine es un lugar de reunión de muchas personas. ¿Y se reúnen a qué? A perder el tiempo. Eso es un cine. Una discoteca es un lugar de reunión. Todo eso es un lugar de reunión, donde van muchas personas a hacer algo inútil, ¿verdad? Pierdes al Señor de vista por ir a participar de esa reunión. Bueno, eso es lo que quiere hacer el anticristo. Pero cuando yo leo Mateo 24 y digo: oh, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, ¿cuántos hoy han sido engañados? Y lo vemos. Y dice: hará grandes milagros. Cierto que lo dice: hará grandes señales, prodigios y milagros. Y nosotros hemos escuchado, también hemos visto los engaños. Pero hermano, lo más peligroso es alguien que tenga la palabra aquí. Satanás, cuando estuvo en el desierto con nuestro Señor Jesús, ¿qué le citó? Le citó la palabra, y se la citó al pie de la letra. A Eva le distorsionó la palabra, a Jesús no. A Jesús le presentó la palabra tal como era, pero el texto que él necesitaba para confundir ¿a quién? Hermano, Satanás se va a presentar con el texto que tu corazón quiere escuchar. Y ese es el peligro de no estar constituido interiormente. Porque a nuestro corazón, y es así, lamentablemente somos así, nos gusta lo fácil. Un negocio, que nos salga fácil. Así somos. Oh Señor Jesús, hermano, entonces tengamos cuidado. Esto no es solamente que va a venir alguien y va a decir: yo soy el Mesías. No tiene necesidad de decirlo. Uno nada más ve lo que está pasando en muchos lugares de reunión y uno dice: ahí hay un falso Mesías. Ya uno tiene que discernir: ahí hay un falso Mesías. ¿Ves? Los profetas, ¿sabes que hoy todos se llaman profetas? Y ya incluso hay unos que se llaman ángeles. Los profetas, hermanos, los profetas nunca tuvieron seguidores. Nunca. Al contrario, los golpeaban, los metían presos. Es más, los sacerdotes mismos, como en el caso de Jeremías, Pasur, metió preso y mandó a que latigaran a Jeremías. Es terrible. Entonces quedó claro, hermanos, que no solamente es que venga alguien y diga: yo soy el Mesías, sino que la palabra es el Señor. Y si alguien se presenta con la palabra queriéndote llevar por un camino que no es, bueno, ese es el falso Mesías. El que quiere decir: te voy a salvar con la palabra, y va con la intención y no sabe que lo que es un falso profeta. Acuérdate que el Señor dijo: yo levantaré profetas de en medio de ustedes, pero también levantaré profetas que sus señales se van a cumplir. Pero si ellos te dicen: ven y adora a Dios, fui yo quien te envió el profeta para probar tu corazón. Fue el Señor quien envió a ese profeta falso, que se cumplió lo que dijo, para probar qué hay en tu corazón. Como todo lo que el Señor hace es para probar nuestro corazón. Ya que hablamos de Jeremías, vamos a ir al libro de Jeremías.
en el capítulo 23. ¿Qué tenemos que tener claro nosotros? El fundamento de la palabra. Desde el 23:16 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. ¿A quién se le está diciendo? A su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. ¿Sabes qué significa vano? Vacío. Palabras vacías. ¿Sí ves? ¿Y qué dice el Señor? No escuchen. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Ojo. Siguen diciendo a los que aborrecen, odian, no quieren mi palabra, no se preocupen, tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. A los que siguen, ¿qué? Sus propios deseos. Hermano, ¿qué estoy siguiendo yo hoy? ¿Qué estoy siguiendo? ¿Yo amo de verdad la palabra pura o me escudo en mi razonamiento? ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Entonces, ¿qué es lo que estos falsos profetas van a decirte? Tranquilo, vas a tener paz. ¿Por qué? Porque el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? La paz. Si tú sientes paz, no, está bien. No, tranquilo, no va a pasar nada. El 18. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad. ¿Por qué en los días futuros iban a entender todo con claridad? La Reina Valera dice en los días postreros. Aquí dice en los días futuros. ¿De qué nos habló el Señor en el capítulo 24? ¿O de qué nos habla el Señor en el capítulo 24? De los días futuros. ¿Cierto? De los días futuros. ¿Y qué dice el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías? En los días futuros vas a entender esto con claridad. Hermano, si yo no he entendido con claridad lo que está pasando hoy, debo preocuparme. Si no he entendido todo lo que está pasando, lo que se está moviendo aún dentro de la iglesia, ¿qué es lo que se está metiendo a la iglesia? ¿Viste que ya hay alguien que hace oraciones con el ChatGPT? Se metió la apostasía a la iglesia. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿A qué? A la palabra pura del Señor. En el capítulo 27 del libro de Jeremías, capítulo 27, ¿cuántos han leído ese capítulo? Que Él se pone el yugo encima, Dios le dice que se ponga un yugo, porque así como Él se puso el yugo, así le va a poner el yugo a Israel, y va a hacer que Israel tenga que trabajar forzadamente para Babilonia. Vamos a leer desde el 14. 27:14 dice: no les hagan caso a los falsos profetas que le siguen diciendo, el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor: yo no envié a estos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre. Así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Todos ustedes morirán junto con todos esos profetas. Está hablando a futuro. Todos morirán. Ahora, en el capítulo 27 desde el 14. En el 28 hay un profeta que se levanta contra Jeremías. Se llama Ananías.
Y dice, un día, desde el 28 desde el 1 dice, un día a fines del verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joacim, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo el Señor he hablado. ¿Ves? Y lo dijo. Yo el Señor he hablado. Jeremías les dijo, el Señor les pondrá un yugo y los llevará cautivos a Babilonia. Y viene este hombre y dice que no, que Dios va a romper ese yugo. Y lo rompe, le quita el yugo a Jeremías y lo parte. ¿Sabes cuál es la respuesta del Señor? Vamos a ir al 10. Versículo 10 del 28 dice, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se había reunido, esto dice el Señor, así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de opresión de todas las naciones, ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso Jeremías se fue de la zona del templo. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dio a Jeremías este mensaje. Ve y dile a Ananías, esto dice el Señor, tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice, he puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones y las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías, escucha Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. ¿Ves? No aceptaron la profecía de Jeremías. ¿Por qué? Porque era dura y no era lo que querían escuchar sus corazones. Ellos querían escuchar algo fácil, algo sencillo, algo bonito, una profecía hermosa. Pero no, el Señor decretó la esclavitud para Israel. Decretó un yugo, como lo ha decretado en muchas familias que tienen yugos. Y lo único que puede romper el yugo no es un falso profeta, es la palabra del Señor. Oh Señor Jesús. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor, debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió el profeta Ananías. 2 meses murió el profeta Ananías. ¿Por qué murió? Por rebelarse. Pero ¿cómo se rebeló? Porque habló palabra de Dios distorsionada. No era la palabra de Dios. ¿Qué debo anhelar yo? Alguien que sufrió demasiado fue Job. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 6. Desde el 8, 6, 8. ¿Lo tienen? 6, 8 dice, que se otorgara mi petición, que Dios me concediera mi deseo, quisiera que Él me aplastara, quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del Santo. A pesar del dolor, no he negado
las palabras del santo. A pesar de lo que pueda pasar, yo no debo negar las palabras del santo. Esto fue lo que le ocurrió a Job. En el 11 dice: pero no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? No, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. ¿Cuántas situaciones hemos atravesado nosotros? ¿En cuántos problemas hemos estado? Situaciones en el hogar, situaciones económicas, de enfermedades. ¿En cuántas situaciones estuvo Job? Dios arrasó con todo lo que él tenía, porque lo dice: tú arrasaste con todo lo que yo tenía. Mas sin embargo, ¿qué dice Job? No dice otra cosa. Y aquí dice: a pesar de todo, no he negado la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra condición. Si yo quiero edificar la casa del Señor, solo hay un camino. ¿Cuál es ese camino? La palabra. Yo quiero edificar la casa del Señor. ¿Cuántos quieren edificar la casa del Señor? ¿Cómo la vamos a edificar? Con la palabra. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en el libro de Pedro? Claro, acérquense a él ustedes, piedras vivas. Somos piedras que fuimos quemadas. ¿Cómo estaban las piedras? Calcinadas. Hemos sido quemados, heridos, rotos. Pero esas son las piedras que Dios va a usar para la reconstrucción de su pueblo, de su ciudad, para reconstruir tu casa. Esas piedras calcinadas, rotas, que Sanbalat y los demás veían como inservibles, para Nehemías eran preciosas, porque eran las piedras que iba a usar para la edificación de esa muralla. Tú eres una piedra preciosa, eres una piedra viva para la edificación de la casa del Señor, de sus murallas. Por eso, hermanos, tenemos que fortalecernos en la palabra. Guardemos la palabra del Señor, aferrémonos a la palabra del Señor, porque no hay otra forma. La palabra del Señor es un ancla firme y fuerte, una torre en la cual estamos seguros. Eso es la palabra del Señor. ¿Qué hizo Nimrod? Construyamos una torre. Ya había habido el diluvio. Pensó que en una torre el diluvio no lo tocaría otra vez si Dios volviese a mandar el diluvio. No, nuestra torre fuerte es el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 13, desde el 4, ahí vamos a encontrar a un hombre que también quería quería ridiculizar al apóstol Pablo, junto con Bernabé. Pablo y Bernabé estuvieron allí. Desde el 4 dice, 13:4 del libro de los Hechos. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta, llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque querían oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataban de impedir que el gobernador creyera. ¿Qué trataba de hacer este hechicero? ¿Te acuerdas en la reunión que dijimos que Satanás tenía una descendencia que lo nombra el libro de Génesis? Bueno, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar
los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego, no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. ¿Por qué le vino el castigo? Porque distorsionaba ¿qué? Los caminos del Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos nosotros llegando al Señor y de cómo estamos llevando o transmitiendo el mensaje. Hermanos, no busquemos agradar a los hombres. No, Dios no nos mandó a agradar a los hombres. Dios nos mandó a honrarlo a Él. Si lo honramos a Él, Él se encargará de exaltarnos a su debido tiempo. Y terminamos con Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 3, 15 y 16. Dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Qué le pasó a este profeta que se opuso a Jeremías? 2 meses. ¿Qué le pasó al hechicero que distorsionaba? Y era judío, Era judío. Y estaba junto al gobernador. ¿Y cuál era la misión que tenía? Que no escuchara la verdad. En el libro de Nahum hay un consejero perverso y malvado. ¿Dónde está ese consejero? Puede estar aquí. Y va a tratar de hacer lo posible para que esa palabra no llegue a tu corazón. Porque bien sabe que la palabra es lo único. No hay nada más. No hay nada más que la palabra. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo así? Ahí mismo en el Salmo 119 hay una estrofa donde él habla de la libertad, porque ya nosotros sabemos que Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el Hijo? La palabra. Y terminemos ya con esa parte de ese Salmo de cómo podemos ser verdaderamente libres. Es la estrofa Bach, desde el 41 al 48. Terminamos ahí en el nombre del Señor. Salmo 119, desde el 41 al 48. Por eso, hermanos, leamos ese salmo completo. Volvámoslo a leer. ¿Ya lo leyeron? Vuélvanlo a leer. ¿Lo volvieron a leer? Vuélvanlo a leer. 41. 119 desde el 41 dice: Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas, porque por siempre y para siempre caminaré en libertad. Caminaré en libertad. ¿Cómo yo camino en libertad? Obedeciendo la palabra. Porque me he dedicado a tus mandamientos. A los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Cuánto me deleito en tus mandatos. ¿Cómo los amo? Honro y amo tus mandatos. En tus decretos medito. Entonces, ya Dios nos los dio todo. ¿Cómo podemos ser libres? Vamos a meditar en su palabra y vamos a obedecer su palabra. Entonces caminaré en
libertad. ¿Qué quiere Dios? ¿Tú crees que Dios se deleita en la muerte de los perversos, de los impíos? No, de ninguna manera. Él no se deleita. Él no se deleitó en la muerte de ese falso profeta o en la ceguera de aquel adivino. Porque ¿qué dice? ¿Qué nos dijo Pedro? El Señor es paciente. Él es paciente, Él espera, paciente. Pero Él no se deleita en la muerte de ninguna persona. ¿Cómo no le va a doler la muerte de alguien a Dios? Claro que sí. Dios no nos quiere castigar. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que lo conozcamos a Él. Que hablábamos el domingo pasado. Vuelvan y conózcanme. Arrepentirse, volver y conocerlo. Amén.